Buenas noches. Estamos en Hablando de Paz y Derechos Humanos en Canal Capital, su espacio de los miércoles a las 8:30. Hoy tenemos con Baltasar Garzón dos invitados muy importantes, formados en los Estados Unidos ambos, con una trayectoria muy interesante en la política colombiana. Ellos son Clara López Obregón. Clara es presidenta actual del partido Polo Democrático. Fue alcaldesa de Bogotá en periodo reciente y es sin duda una de las personas que ha tenido cargos, auditora general de la República, en fin, una hoja de vida que los colombianos conocen muy bien. Tiene una cosa en su hoja de vida. Quien empezó todo el debate sobre los falsos positivos fue Clara López, con la denuncia que hizo sobre las primeras desapariciones. Y fue ella quien llevó hasta sus últimas consecuencias todo este proceso. Después fue secretaria de Gobierno de Bogotá. Y en fin, llegó a ser alcaldesa de Bogotá y la gente de Bogotá la recuerda con muchísimo aprecio. Nuestro otro invitado es Simón Gaviria. Simón Gaviria es una de las buenas promesas hechas realidad en el Partido Liberal, presidente del Partido Liberal, presidente de la Cámara de Representantes y una de las personas que está modernizando la política. Está metido muy de fondo en la tarea de modernización de su partido y en la tarea de la modernización de la legislación en Colombia. Con ellos, junto con Baltasar Garzón, vamos a emprender un diálogo, más bien una conversación hoy en Hablemos de Paz y Derechos Humanos. Vamos a hacer un modelo más bien de conversación. Le voy a proponer a Baltasar que sea él quien sugiera los temas y haga la conducción de este espacio. Baltasar. Buenas noches, amigas y amigos de Canal Capital. Efectivamente, esta noche tenemos en Hablando de Paz, el estado de la paz y los derechos humanos, a Simón Gaviria del Partido Liberal y a Clara López de Polo Democrático. Los temas que yo les voy a proponer, los grandes temas sobre los que me gustaría conversar, son los que se refieren a una de las grandes polémicas que ha habido en los últimos meses por su andadura parlamentaria y por lo que significa en su aprobación en un momento anterior a la apertura de estas conversaciones entre el Gobierno y las FARC. Me refiero al llamado marco jurídico para la paz. El aporte de las cámaras legislativas para viabilizar un escenario posible hacia esa paz tan anhelada en Colombia. También me gustaría hablar en un segundo tramo sobre lo que actualmente está sucediendo en Colombia, precisamente en el área de los derechos humanos, la defensa de los mismos, la defensa de las víctimas, la rendición de cuentas ante la justicia de los paramilitares, es decir, de la Ley de Justicia y Paz, lo que está significando y lo que puede servir como de experiencia para un modelo posterior. Y en tercer lugar, el proceso iniciado de conversaciones del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC. Ambos partidos, el Liberal y Polo Democrático, se han mostrado favorables a ese diálogo. Ese es el conversatorio que esta noche vamos a hacer. Permítame un paréntesis. A mí me parece, porque me parece muy pertinente en los temas, sería interesante que Clara contara la experiencia, y lo ponemos entre paréntesis, con lo del proceso de los falsos positivos, que fue muy interesante. Va a salir el tema, seguramente. Muy interesante. ¿Por qué no cuentas un poquito cómo fue eso? Bueno, eso fue cuando en la Secretaría de Gobierno nos hicieron una solicitud de traer unos cadáveres de la ciudad de Ocaña, en norte de Santander. Y yo hice la pregunta obvia,
¿y por qué nuestro programa de víctimas va a traer unos cadáveres a menos que se trate de víctimas? No me dieron información concreta, enviamos un abogado y pudimos verificar que efectivamente había una serie de jóvenes que estaban enterrados como NN en el cementerio de Ocaña, entregados como muertos en combate por parte de las Fuerzas Armadas, y en una lista de desaparecidos que llevábamos en la Secretaría de Gobierno, alimentados con las cifras de la Defensoría del Pueblo. Cotejamos y vimos que las fechas entre la desaparición y la aparición en Ocaña eran unas de 24 horas, 2 días, 3 días, lo que le dio a uno un frío espantoso, que era una degradación, si cabía una más en nuestro conflicto armado, porque para mí era claro que eso no era un reclutamiento ilegal, que había desaparición forzada con fines de homicidio. Y cuando hice la denuncia al día siguiente, a través de una entrevista con Darío Arizmendi, pues se armó Troya. Hasta recuerdo que el señor vicepresidente me llamó irresponsable. En el Consejo pidieron mi cabeza. Francisco Santos, el vicepresidente. Francisco Santos era el vicepresidente. Varios generales, cuando fuimos a los debates que nos citaban en la Cámara de Representantes y en el Senado, más o menos decían que estábamos totalmente locos, pero al poco tiempo, por la investigación que ordenó el hoy presidente Santos, entonces ministro de Defensa, se constató que efectivamente había algo muy, muy grave que estaba sucediendo, y perdieron sus cargos 29 oficiales de las Fuerzas Armadas. 27 oficiales. 27 oficiales. Y después circuló un documento que a mí me dejó pues más fría que cuando hice la denuncia, que fue la famosa resolución de recompensas, que todo tenía su precio. Un guerrillero, un colaborador, un fusil, una bala, una cosa verdaderamente escalofriante que nos demuestra la necesidad de ponerle coto a este conflicto armado que está en un grado de degradación que tiene que pararse y que ya no tiene sentido. Hay que buscarle una salida política. Cierro paréntesis, Baltasar, ahora sí. Un paréntesis que inicia la conversación, o sea, no es paréntesis, es inicio. Pero bien, arrancando con el tema de los falsos positivos y sin perjuicio de entrar en el marco jurídico para la paz, ¿qué significa para ustedes un tema como el de los falsos positivos en un Estado de Derecho y cómo abordarlo, si se está abordando bien por el estamento judicial? ¿Qué grado de deslegitimación puede tener esto tanto nacional como internacionalmente? Es un tema muy delicado, es un tema de suprema gravedad y un tema que es de los principales o el principal lunar que hoy tiene Colombia en materia de derechos humanos frente al diálogo interno y frente a la comunidad internacional. Sin duda es algo que no tiene ningún tipo de explicación ni tiene ningún tipo de razonabilidad desde ningún punto de vista. Precisamente en el marco jurídico para la paz, el Partido Liberal, en el tercer debate del trámite del proyecto de ley, introdujo algo que creo que es muy importante sobre este marco jurídico para la paz, que son las comisiones de la verdad. Comisiones de la verdad que tienen que ayudar a reconstruir la verdadera historia de lo que pasó. Digamos, los colombianos de una manera u otra pues vivimos de la información que nos dan los medios de comunicación, pero muchas veces la realidad histórica es muy diferente a la realidad mediática. Entonces, una de las cosas valiosas que se activan cuando empezamos a usar la herramienta del marco jurídico para la paz es la creación de comisiones de la verdad, que son similares, inspiradas al proceso que hubo en Sudáfrica, pero que siento yo precisamente para estos capítulos que son muy dolorosos para Colombia, porque Colombia respeta, admira y tiene muchas razones para querer sus Fuerzas Armadas. Estos capítulos son muy difíciles para la conciencia nacional, pero que sean difíciles no significa que tenemos que ignorarlos, porque son difíciles, necesitamos comisiones dedicadas a investigar lo que ocurrió, que se sepa la verdad. Eso quiere decir que los ubica todo lo que es el tema de falsos positivos fuera de la justicia retributiva, es decir, fuera de la justicia penal, y deberían de ubicarse en el marco de una comisión de la verdad. Pues tienen que ser parte, el tema de comisión de la verdad pensamos nosotros es fundamental.
es naturalmente la justicia penal militar, inclusive que fue votada en la última sesión de la plenaria de la Cámara, pues está avanzando y digamos, en ese tema de falsos positivos, pues naturalmente no puede haber ningún tipo de consideración como un acto de servicio. Y por eso el Fuero Penal Militar está avanzando, porque está recogiendo el derecho internacional humanitario en la mayoría de los temas, pero está dejando la salvaguarda correspondiente para que no haya impunidad y que logremos nosotros que la justicia penal militar no sea y no se pueda utilizar para fomentar impunidad en ningún punto de vista. Entonces, yo creo que las modificaciones que se están hablando en justicia penal militar están encontrando un balance de los retos que hay sobre el combate con la necesidad de que hayan las sanciones correspondientes. Sin lugar a dudas, el Fuero Penal Militar tiene que encontrar un equilibrio, porque en una guerra como la que se ha librado en Colombia, pues es desde luego obvio que ha habido soldados que han dado de baja a los guerrilleros y que uno en un conflicto armado como el que ha reconocido el señor presidente que sí existe en Colombia, pues mal podría estar llevando a juicios penales a militares que están cumpliendo con su deber, exponiendo sus vidas, defendiendo la sociedad. Pero yo ahí sí coincido, el tema de el que ha roto las reglas, porque es que eso no tiene nada que ver con el servicio. Llevar uno de mansalva para intercambiar por beneficios económicos o permisos o medallas a jóvenes, a personas inocentes, es algo que no se puede considerar cubierto por fuero militar alguno. Y pienso que ahí es donde empieza a haber dificultades con el proceso de justicia transicional que prevé el marco jurídico para la paz, porque uno entiende que tiene que haber justicia transicional y que tiene que cobijar a más de un actor. No creo que pueda cobijar solamente a las FARC, pero eso no quiere decir que haya impunidad, ni quiere decir que no haya sanción, ni quiere decir que los graves delitos contra la humanidad, los crímenes de lesa humanidad vayan a quedar. Parece que el tema de falsos positivos y otros crímenes que pueden tener categoría de crímenes contra la humanidad o de guerra están en el foco no solo nacional, sino también de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional. Ustedes saben que hay una investigación previa, unas diligencias de información previas ya desde el año 2007 en adelante, donde previsiblemente uno de los temas será este, como también el de paramilitares, como también el de guerrillas y demás. Es decir, estamos en el marco penal. Es que la clave del marco jurídico para la paz es que permite hacer soluciones hechas a la medida. Y digamos, eso es lo más valioso que tiene, la flexibilidad. El marco jurídico no es un tema estándar para todos, es un tema estándar para todos, es un cosas hechas a la medida. Si se activa el marco jurídico para la paz, ¿no? Si se activa, si tomamos una decisión como sociedad de activar el marco jurídico para la paz, vamos a sacar una solución hecha a la medida para FARC, una solución hecha a la medida para ELN y una solución hecha a la medida, ¿y de qué meter esto? Para los militares. En el caso militar es diferente a las FARC. ¿No? Digamos, de una manera u otra, de nuestras Fuerzas Armadas, nosotros tenemos que esperar más porque ellas defienden la democracia. Y al mismo tiempo, en ningún momento podemos hacer obligación de respetar el Estado de Derecho. Pero en ningún momento podemos equipararlas con las FARC porque de una manera u otra, ellos son con una mayor responsabilidad moral. Son el Estado. Pero segunda cosa, los actos, ¿sí? Digamos, cuando cobije a los militares, va a cobijar de manera individual los militares. Bajo ningún momento podemos decir, porque no considero que eso haya sido verdad, una política estatal en cabeza del ministro de Defensa Santos o los ministros anteriores de falsos positivos. Eso fue un tema de individuos puntuales que tomaron las decisiones que tienen que ser sancionados de manera puntual. Y el marco jurídico, en el caso militar, va a haber el tema puntual, individuo por individuo. Este punto me parece muy relevante porque es un punto que no ha sido considerado. Y creo que dentro de la perspectiva del proceso de negociación con las FARC, el cierre del conflicto y después el pase a lo que se llama la tercera fase, que es ya la implementación de los acuerdos, es donde va a entrar este tema. Bueno, ¿y qué se hace con los militares? Ese es un punto absolutamente claro. Entonces, usted dice clarísimamente, está hecho a la medida y puede ser un instrumento potente
para poder resolver tener el cierre problema del militar. conflicto. Y yo diría que en un conflicto se requieren de ambas partes, y parte del conflicto son las Fuerzas Armadas de Colombia, que, digamos, la mayoría absoluta o la vasta mayoría son fuerzas que han hecho un gran sacrificio para el país, de los que nos tenemos que sentir muy orgullosos, pero hay este capítulo que no podemos ignorar, que tenemos que tener presente, en el cual las víctimas tienen derecho a conocer su verdad como parte de su reparación, donde tenemos que conocer si hay otro tipo de vínculos de nuestras Fuerzas Armadas, inclusive con grupos al margen de la ley como el paramilitarismo. Sí. Y ese capítulo lo tenemos que conocer, pero también tenemos que encontrar esa línea tan difícil, ¿no? Donde empezamos a hacer algo de justicia para tener paz. ¿Y cuánta paz estamos dispuestas a ceder, o el riesgo de perder nuestra paz por tener justicia plena? Pero, Simón, y el otro tema, te dice, bueno, está hecho a la medida que si hay proceso con el ELN, para el ELN hay proceso con las FARC, para ellos hay, con los militares, para ellos hay. Lo que uno echa de menos, y una de las críticas fuertes que había en ese tema, era el asunto de las víctimas, el tratamiento de las víctimas que hace el marco jurídico para la paz. El marco para jurídico de paz no necesariamente que excluya el tema de víctimas. Nosotros inclusive introdujimos la proposición de artículos de comisión de la verdad. Lo que pasa es que eso viene para una discusión posterior. Recuerda, ¿qué es el marco jurídico para la paz? Es muy importante entenderlo. Es una autorización. Eso es lo que es. Para que en el momento oportuno el gobierno nacional pueda hacer una ley estatutaria, que es otra cosa clave, porque solo entra en vigencia en el momento que la Corte Constitucional la declare exequible. No vamos a revivir ese horrible proceso de justicia y paz, que el Congreso aprobó una cosa, los paramilitares se sometieron bajo esas normas y después la Corte Constitucional transformó totalmente la ley. Y ahorita estamos en las modificaciones. Es un tema de seguridad jurídica. Entonces, De claro, todas formas, eso se puede producir también. sí, Es decir, digamos, pero recuerde que se declare hay es exequible el aprendiendo marco de los errores del pasado. y posteriormente la Con el ley marco, estatutaria es no se simplemente, acomode. pero el tema de víctimas, ¿cómo puede entrar? En la ley estatutaria tendrá su referencia, su capítulo, y se hablarán diferentes aspectos. Pero nuevamente es algo hecho a la medida, ¿sí? Digamos, las víctimas, por ejemplo, de falsos positivos, puede que tengan un tratamiento diferente a las víctimas de las FARC. Señor Gaviria, ¿y no contradice esa afirmación de que cada cosa está hecha a la medida del principio de generalidad que las leyes deben de tener? Pero Baltasar, el tema es que la justicia transicional sí permite un tratamiento diferencial según la calidad del victimario. Yo sí pienso que son cosas totalmente distintas, ya lo veníamos insinuando. No es lo mismo que un agente del Estado delinca a que lo haga un alzado en armas que a fin de cuentas está por fuera de la ley. Entonces, ¿Hasta qué límite se puede hacer Claro. paquetes de Tratamiento situaciones de diferencial. tratamiento? No, pero Sí. tratamiento diferencial es diferente, pero la norma tiene que establecer unos parámetros generales, sin perjuicio de que luego se establezcan unas especificaciones. ¿Qué es la clave? ¿Y qué es la clave para entender acá? Por ejemplo, si evaluamos lo que el gobierno en su momento pudo hacer, por ejemplo, con el M-19. El tipo de acuerdo que se puso con el M-19 fue un acuerdo de una generosidad que hoy sería muy difícil, porque la jurisprudencia internacional, los tratados han cambiado. El mundo de hoy es diferente al de hace 20 años. Nosotros estamos mucho más interconectados globalmente. Hay una Corte Penal Internacional, por ejemplo. Entonces, eso cambia. Puede que hoy hagamos un acuerdo con las FARC, pero puede que el acuerdo con el ELN tome 10 años. Y en 10 años hay que hacer una norma hecha a la medida con la evolución de la jurisprudencia internacional. Y eso es sabio. Usted ha mencionado la Comisión de la Verdad. Es una propuesta que también nosotros hicimos en el informe que se hizo en relación a la Ley de Justicia y Paz desde la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA. Pero voy a sacarlo del tema de justicia y paz para hacerlo genérico como se merece el tema del marco jurídico para la paz. Cuando usted dice Comisión de la Verdad, me ha citado a Sudáfrica, pero no me ha citado a otro tipo de comisiones de la verdad que son complementarias con la justicia. Mi pregunta es, ¿cómo piensan
que una comisión de la verdad debería de ser en Colombia. Complementaria con la actividad judicial, alimentando a la responsabilidad judicial, o sustitutiva de la actividad judicial penal, aunque sea transicional, es decir, con parámetros menos rígidos que la justicia ordinaria. Yo pienso que allá es donde vamos a terminar, porque los parámetros tan rígidos de la justicia ordinaria harían prácticamente inviable los acuerdos, pero de eso se trata la mesa, porque la mesa no puede tratar solamente tema de justicia transicional. El Estado tiene otras obligaciones igual de complejas que van a tener que ir de la mano. Es cómo le van a garantizar la integridad física, la vida, los derechos sociales a los guerrilleros que se reintegren a la vida civil, o cómo le van a garantizar a los soldados, que no podemos seguir con el ejército más grande de América Latina solventado el conflicto armado, a esos soldados, cómo les van a garantizar su desmovilización. Les vamos a dar derecho, por ejemplo, a la formación universitaria superior, que sería la lógica. Le van a hacer la paz a los soldados en materia salarial. No les han cumplido todavía con la Ley Cuarta de 1992 en materia de equiparación salarial. Entonces hay una cantidad de temas que, sí, pero antes de eso, que van juntos. La pregunta mía, Clara, iba, ¿qué modelo de comisión de la verdad es el que consideran ustedes más apropiado para Colombia? Es decir, el modelo de comisión de la verdad que junto con la acción transaccional de la justicia penal y la verdad y la reparación se aunan y se retroalimentan, o uno sustituye al otro. Yo diría que es complementaria por varias razones, porque hay varias entidades que hacen este ejercicio. La Fiscalía lleva parte de la verdad y la lleva una verdad judicial. La Ley de Víctimas crea una entidad dedicada a este tema y dedicada con unos parámetros complementarios. En este caso, la introducción de estas nuevas comisiones de la verdad es para dar especificidad a el proceso que se está llevando en aquel momento. ¿Y habla de varias comisiones de la verdad o de una? Solo una por proceso, sí. Y es lo que prevé el acto legislativo. Recordemos, esto es una autorización que debe desarrollarse ¿en qué marco? En el marco de la ley estatutaria que active ese proceso. Cuando activamos el marco jurídico para la paz, es importante además tener que el reloj solo tiene 4 años. Y que el hecho de que sea una ley estatutaria tiene varias cosas, tiene unos tiempos especiales y requiere unos consensos, unas mayorías calificadas en el Congreso de la República. Entonces, nuevamente, es un tema hecho a la medida. ¿Cómo debe ser? Probablemente tiene que ser complementaria. Pero ustedes en la Cámara de Representantes, en el Parlamento, han promovido, o se ha promovido las comisiones de paz regionales, o que se va de región en región, de provincia en provincia o de territorio en territorio, para socializar todo lo que es la paz, lo que supone la discusión, etcétera. De alguna forma, eso acerca a las víctimas al proceso y al problema y a las propias agresiones recibidas por parte de los actores armados. ¿No tendría que de alguna forma también esa comisión de la verdad, que puede tener un estatus nacional, pero también una serie de composiciones territoriales, para que la víctima realmente se acerque? Porque pensemos quién va a venir a Bogotá, a lo mejor ni pueden hacerlo. Es un modelo que sería mucho más participativo y más próximo a las víctimas, ¿no? Sí, pero es clave entender que este proceso se activa concluida en el proceso de negociación. Lo que está haciendo, ¿sí? Y concluido el proceso de negociación, empieza una segunda etapa. Lo que sí tiene previsto en el 5º punto, el acuerdo integral del fin del conflicto, es el tema de víctimas. El tema de víctimas tiene una atención especial en la negociación. El tema de víctimas probablemente va a llevar a ONGs de víctimas y va a permitirle a las principales organizaciones de víctimas del país tener pronunciamientos en la mesa, pero cumpliendo las reglas del acuerdo. Las reglas del acuerdo son, eso tiene que dar bajo discreción y no puede convertirse esa instancia en un tema de oportunismo político, en un tema de obstaculizar o que la negociación pierda su sentido. Tiene que darse bajo ese contexto, con esa discreción en la mesa, de una manera importante, y se va a dar antes del cierre. Regresamos en un momento con Clara López y con Simón Gaviria.
en Hablemos de la Paz y los Derechos Humanos que estamos produciendo desde Casa Grau en Bogotá. Ya regresamos. Estamos en Casa Grau, a la que agradecemos su hospitalidad, y continuamos el programa hablando de la paz y de los derechos humanos con nuestros dos invitados de hoy, Clara López y Simón Gaviria. Una de las polémicas más fuertes que hubo durante la tramitación del marco jurídico para la paz fue qué rol se le tendría que dar después a aquellos que, habiendo formado parte de grupos ilegales, que se desmovilicen o que en un escenario de final de conflicto puedan tener en la vida pública, en la vida política. Y unos decían, ninguno es imposible, como los narcotraficantes, y otros decían, eso sería condenarlos a una especie de muerte civil o muerte política que quebranta todos los principios. ¿Cómo ven finalmente cómo ha quedado y qué de verdad hay en una posición o en otra? Bueno, el Polo Democrático iba a votar negativamente el marco jurídico de la paz hasta que se introdujo la vocería política de los guerrilleros que se reinsertaran a la vida civil. Y es de la sana lógica. Se les está diciendo, vamos a finalizar el conflicto, pero no es para que vayan y se escondan debajo del tapete. Ellos vendrán a hacer política por la vía civil con las palabras. Y eso es lo que tiene que garantizar el marco jurídico de la paz en algún momento dado. Que eso tiene sus limitaciones, las tiene, porque habrá que conjugar con la justicia transicional, habrá que conjugar con otra serie de elementos, pero el principio de la vocería política a mí me parece fundamental y se concatena con la existencia, el reconocimiento constitucional en nuestra Constitución del delito político, que ha evolucionado en todas partes, pero yo creo que vamos a tener que rescatar esa vieja jurisprudencia colombiana que está contenida en nuestra Constitución, porque el proceso de paz que se está iniciando, reconociendo el conflicto armado, le está reconociendo de hecho una condición, un ADN político que no se puede negar y que creo que ahí va a estar uno de los nudos gordianos del éxito, no solo de la palabra que se finge en la mesa, sino de la posibilidad real de construcción de paz dentro de una sociedad pluralista, incluyente, que permita no solamente que hablen y dejar constancias históricas, la queja que yo siempre le hago a las mayorías apabullantes del Congreso de la República, sino que todos los sectores que expresan la inconformidad y la oposición puedan incidir en el proceso de deliberación pública. Simón Gaviria hacía así con la cabeza como que no. No, digamos, ese tema entró creo que en séptimo y octavo debate, pero recordemos que el tema vocería entra. Recordemos que en tercer debate, el día que además, tuvimos, no sé si es mala suerte o qué fue, pero el día que se votaba el tercer debate, no sé si ustedes se acuerdan bien, las FARC toman la decisión de fusilar unos soldados que tenían secuestrados. Eso naturalmente causó una gran indignación a nivel nacional. Y en ese una gran conmoción en el Congreso, sí, además. Una gran conmoción en el Congreso y amenazó el hundimiento de la reforma. Sí. Se iba a hundir. Y en ese tocó sacar el tema de inhabilidades sacar el tema de inhabilidades frente al tema electoral y de contratación con el Estado por parte de los actores. Entonces, si bien se reconoce el tema de vocería política, sí, digamos, en materia de restricciones, ¿sí?, por haber pagado una pena o tener delitos de lesa humanidad, ese tema sigue, o sea, no se tocó en el acto legislativo. Entonces, eso sigue siendo un reto para este proceso y para el punto de participación política que existe. También, no sé si ustedes se acuerdan,
tratamos de revivirlo en el sexto debate y tuvimos realmente la mala fortuna de tener el atentado de Fernando Londoño, lo que nos puso cuando estábamos cuadrando las mayorías para la votación. Ese día era el día de votación, ¿no? Ese era el día de la votación. Ese día empezamos por la mañana. Una coincidencia coincidente. Sí. Ese día votábamos. Son coincidencias coincidentes en los dos días de votación. La gente se le olvidan esos bloqueos muy fuertes. Pero empezamos Sí, nosotros pero esa mañana quizás no. a cuadrar las mayorías de votación. El Partido Conservador empezó a apretar duro para postergar la votación y empezamos con el gobierno a cuadrar los votos para este ejercicio. Cuadrar los votos naturalmente significaba que temas como el tema electoral no podían entrar. Acabamos sacando lo que es la mayoría reciente más alta en la historia del país para una votación nominal de acto legislativo, que fueron 127 votos a favor. En algún momento sacó el marco jurídico para la paz, pero teniendo en cuenta el estado de ánimo del país ese día. El tema Claramente la presión mediática, claro, de la no votar, presión de no dejar política votar, de no votar y de bloquear el acuerdo, Y las declaraciones del presidente Uribe. que fueron muy fuertes, además. Pero dramáticas. Él decía que no se podía hacer política con la sangre, etcétera. Pero ese es un punto muy, muy relevante, que era el apoyo que tenía el gobierno del presidente Santos por parte de todo el aparato político partidista en el Congreso. Es la votación más Pero alta quizás reciente. sería bueno ver aquí unas manifestaciones que hizo el presidente Uribe precisamente en relación al marco jurídico para la paz, en el primer programa de esta serie, donde vino a decir que el Parlamento, que las cámaras se sometieron al criterio del gobierno y en concreto identificaba al alto consejero Sergio Jaramillo. Si le parece, nos podemos ver ese corte y nos da su opinión sobre esa opinión. El presidente ha dicho: no va a haber amnistía ni va a haber indulto. El marco para la paz dice que sí lo puede haber en los efectos prácticos. Sin mencionar la palabra amnistía, sin mencionar indulto, los efectos prácticos serían de amnistía e indulto. El presidente de la República dijo: el marco no es para elegir a Timochenko. Entonces yo le dije a los congresistas, les dije: ¿por qué no le ponen ustedes estas restricciones al marco? No se puede elegir al narcotraficante, al secuestrador, ¿Qué le dijeron, presidente? al extorsionista. Porque yo Oiga lo que me dijeron. Oigan, y eran muchos, y hay muchos testigos. que eran electores suyos, además. Sí, oiga lo que me dijeron. No, es que el presidente de la República dice eso en público. Pero aquí viene Sergio Jaramillo, el asesor de seguridad, a decirnos que eso no es así, que no vamos a imponer estas limitaciones en el marco. El Congreso en esa materia aprobó lo que le dijo el presidente de la República. Presidente Uribe, eso es muy grave lo que usted dice. Eso es entonces, cuestionar la institucionalidad democrática de un poder del Estado. el Congreso aprobó, como le dijo el presidente de la República. Y hubo congresistas que dijeron: estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con esto, vamos a apoyar esta política del presidente. Como ya ven ustedes, lo que dijo el presidente Uribe no es de ninguna manera unas consideraciones de poca monta, son frases como incluso el propio Baltasar le hizo ver, dijo: mire, no hay que tratar tan duro al Congreso y a la clase política. Yo diría que sobre esos temas hay tres cosas y una anécdota. La primera, no hay ninguna amnistía ni ningún indulto. Eso es falso, de toda falsedad. En ningún momento está. Dos, el tema electoral no se menciona. Es decir, no hay elegibilidad, como él dice. No hay elegibilidad. Hay un tema de autoridad política que se introduce después, pero que para efectos electorales siguen las inhabilidades. Tercero, el presidente menciona que ese día no se podía votar y les digo que tuvimos una discusión ese día. Entonces tuvimos una discusión si el Congreso dejaba de votar por un atentado terrorista, ¿qué mensaje mandamos? Entonces decíamos, si dejamos de votar hoy para votar mañana, ¿qué pasa si mañana hay otro atentado terrorista? ¿Dejamos para votar el siguiente día? Y entonces lo que acabábamos haciendo, si dejábamos de votar, es un debate que tuvimos con todos los partidos con todos los partidos que estaban para votar. Dijimos, si dejamos de votar,
lo que acabamos haciendo es que las FARC o los terroristas nos imponen a nosotros como democracia agenda. Entonces, la última cosa que podemos hacer es dejar de votar, porque en el momento que hagamos eso, ellos nos están poniendo la agenda a nosotros. Entonces, al contrario, lo que eso llevó de una manera u otra en defensa de la democracia era llevar que todo el mundo cuadrara a su gente, la llevara y que todo el mundo votara como un mensaje que la democracia seguía funcionando y que las instituciones no se podían dejar amedrentar. ¿Qué pasó con las mayorías juridistas? Perdona, claro. Entonces yo me acuerdo cuando estábamos en debate, salimos de la votación de la ponencia, entramos en la votación del articulado, el presidente Uribe empieza a llamar a sus amigos de la U y del Partido Conservador a pedirles no votar, ¿sí? A pedirles no votar, pero efectivamente acaban votando. Pero él después, a través de un actual, creo que magistrado del Consejo de Estado, llama a miembros del partido de la U, creo que Miguel Gómez y a otros amigos de la U, y redacta una proposición que pide someter a consideración, marcada por el propio teléfono de los amigos uribistas, de los uribistas, y someten esa votación. Eso sí parece una interferencia. ¿Sí? En ese momento, es una interferencia. En ese momento es una presión. Empezamos a nosotros a verdaderamente ver el ejercicio político de cómo voltearon muchos votos. En ese caso creo que fueron cerca de 35 o 38 votos para crear una proposición que hacía totalmente inviable el marco jurídico para la paz. Y esa votación de esa proposición que redactó el presidente Uribe y pues que él sustenta y la defiende y la gente que lo hizo tiene derecho a defenderla. Fue una votación que nos puso en aprietos, pero igualmente logramos conseguir las mayorías para derrotarla. Pero sin lugar a dudas, lo que ha hecho el presidente Uribe en ese episodio es muy consecuente con lo que fue su gobierno. Él sigue siendo un convencido, a pesar de toda la evidencia en contrario, de que pueden derrotar militarmente a la guerrilla. Y lo que hay que aceptar, y lo que él no quiere aceptar, es que él fracasó en el intento. Y la realidad es que no hubo la derrota militar de la guerrilla, así esté bien debilitada. Y lo que él está insistiendo es a capa y espada, poniéndole todos los palos en la rueda a algo que el pueblo colombiano siente y lo muestra en las encuestas como necesario. Es que el conflicto armado en Colombia es anacrónico y hay que buscarle la salida. Claro, mientras que todo esto estaba sucediendo, también se estaba desarrollando la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, de Justicia Transicional, la Ley de Víctimas, la Ley de Restitución de Tierras, es decir, una serie de mecanismos puestos en marcha en los últimos años dirigidos a paliar de alguna forma o a conjugar ese triple derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Y eso en una fase en la que ahora nos enfrentamos a un nuevo estadio, que es la apertura de este proceso de negociación o de conversación con la guerrilla y el gobierno. Esa fase de transición, la que estamos viviendo ahora mismo de justicia transicional, ¿cómo la ven ustedes? ¿Las víctimas están siendo protegidas? ¿La justicia está respondiendo? ¿El Estado está renunciando a principios básicos? Cuando estábamos trabajando el marco jurídico para la paz, yo tuve el placer de ser coautor del marco jurídico. No se llamaba marco jurídico para la paz propiamente, es un tema que llegó, digamos, después. Cuando se empieza a discutir el tema, uno de los temas que se toca puntualmente es el fracaso rotundo, porque hay que reconocerlo, de la Ley de Justicia y Paz. Es una ley que fracasó. A pesar de los esfuerzos de los fracasó cuando vemos el tema de sentencias ejecutoriadas, estamos hablando de no más de 3, 4 sentencias. 5, sí, máximo. Ahora mismo hay 10. Y bueno, en la ese fecha momento eran iban en 4. 4. Hoy son 10, pero frente a los delitos que conocemos y la información que tenemos, claramente se diseñó un sistema que está fomentando la impunidad y que cada día pone a Colombia más cerca a la Corte Penal Internacional. Los principios de priorización, que tienen la posibilidad de darle prioridad al tema de masacres y de secuestro y a lo mejor el tema de hurto de gallinas y delitos menores. Que han sido aprobados ahora en una directiva del propio fiscal general del Estado, de la Nación. Para poder tener resultados. Es que si nosotros dejamos de judicializar las masacres, porque también tenemos que tener el hurto de gallinas listo.
eso acaba siendo algo que fomenta la impunidad en Colombia. Entonces, que el fiscal y la fiscalía, acorde con digamos, los marcos razonables del derecho, puedan entrar a utilizar ese mecanismo para tener justicia, es fundamental. Pero es priorización no se puede equiparar a impunidad. No Claro es que eso, no. al contrario, es la lucha contra la impunidad. Es que todo lo contrario. ¿Qué van a hacer las víctimas de las masacres esperando a que esté todo listo e individual, persona por persona? Un tipo como Salvatore Mancuso, ¿cuántos delitos puede tener? Y un proceso por cada uno, eso no puede ser. Puede tener desde extorsión hasta masacre, puede tener narcotráfico hasta, o sea, y puede haber temas desde abuso sexual hasta, digamos, acá podemos tener un universo de delitos que nos tienen que permitir nosotros buscar y priorizar lo más grave. ¿Para qué? Para tener justicia. Lo demás puede llegar después, pero priorización es algo fundamental. Claro que al tema de justicia y paz hay que reconocerle. Uno, le puso a Colombia frente al drama y a la dimensión de las víctimas. No teníamos de ninguna manera ninguna idea de lo monumental que era el tema de las víctimas. Pero usted se recuerda, Pedro, cuando empezaron a protestar con los pies. Aquí el primer movimiento de ocupación no fue el de Wall Street, ni fueron los indignados de Madrid, fueron los desplazados de Colombia que se tomaron el Parque Tercer Milenio y en curso de 6 meses formaron una ciudadela de 7.000 personas, estaban protestando con los pies. Otro resultado importantísimo de Justicia y Paz es que generó un espacio de verdad que permitió esclarecer muchísimos hechos, dio origen al tema parapolítica. Se esclarecieron homicidios de la UP, dirigentes sociales, dirigentes de derechos humanos. Pero una cosa muy importante que tuvo y que creo que no hay que despreciar es que Justicia y Paz generó una convicción en los colombianos de que era posible la justicia. Pero y ese es un punto importante. Como inciso complementario, de la otra parte, de la parte de los victimarios, lo que se dice es, nosotros cumplimos, o en parte estamos cumpliendo. Sin embargo, el Estado no nos cumplió la parte que prometió. Es decir, ¿qué tanto de verdad es? ¿Qué prometió? Prometió lo que está en la ley. Más que eso, lo que haya sido de palabra, es a estas alturas difícil de saber, especialmente con el comisionado de paz, un prófugo de la justicia, con circular roja a la Interpol. Digamos, ese tipo de compromisos, si no está en un documento, en la ley. Lo cierto es que la ley, todo este proceso de Justicia y Paz empezó en un acto, en un pequeño parágrafo en el proyecto de referendo del presidente Uribe. Ustedes recuerdan, un parágrafo ahí pequeñito que planteaba que para los miembros de las organizaciones armadas ilegales que estuvieran en procesos de negociación con el gobierno, negociación de paz, el gobierno podía entregarles curules en consejos, asambleas, Cámara de Representantes y Senado. Ustedes recuerdan, afortunadamente la Corte Constitucional lo tumbó. En este programa yo le pregunté al presidente Uribe, oiga, ¿eso por qué? ¿Ustedes por qué presentaron eso? El presidente me dijo, eso no iba ahí, nunca fue. Un lapsus mentalis, que es bueno, no sé, puede que... ¿Puede que lo haya metido en el Congreso? Digamos, es Hay que probable. mirar. ¿Y las víctimas Frente, digamos, realmente están siendo protegidas? ¿Qué problemas hay respecto de las víctimas? frente al tema de justicia y paz. Económico. En general. Económico. Justicia y paz. Mire, ahora, Yo diría, en estos yo- días, yo- en estos hay días una como cosa muy inciso, en importante estos que hay días que- en el debate, en el Senado, se ha caído el incidente de reparación, ha sido extraído de la ley en donde estaba antes de sentencia, ya ni siquiera después de sentencia, sino que se desplaza hacia la ley 1448 de la ley de víctimas. ¿Eso se puede interpretar como un demérito para las víctimas? digamos, Que no van a tener ese espacio de confrontación. pues digamos, eso puede ser parte de la reparación. Y digamos, cuando hablemos a futuro, eso entra la ley estatutaria, entra el marco jurídico y entra nuevamente figuras de la medida. Pero me gustaría resaltar que en materia de víctimas,
lo que se logró en la ley de víctimas, que es la ley paraguas, la ley marco para todos estos temas. Estamos hablando de un ejercicio muy importante. Estamos hablando de 55 billones de pesos que Colombia ha destinado para la reparación de víctimas. Naturalmente, esto no se puede hacer una vigencia fiscal, el país no tendría cómo aguantar eso. Se hace bajo 10 vigencias fiscales. Donde el país entra en un proceso serio en materia de reparación, en lo que tiene que ver con los temas económicos, y es un esfuerzo fiscal muy importante que está haciendo Colombia. La reparación en materia de la posibilidad de hacer las modificaciones correspondientes, pues nuevamente hacia futuro eso entrará en la ley estatutaria, que digo, es en la medida. Pero con todo y eso, los 55 billones que están en el documento COMPES, no es tan claro que lleguen a las víctimas por varias razones. Una de ellas es porque le echan mano a los recursos de las participaciones, que de hecho van para la salud y la educación, y entonces se dice el que va para una víctima es reparación, cuando lo que es el cumplimiento del gasto público social tradicional. Durante este tiempo ha ocurrido otro hecho fundamental en Colombia. Después de una serie de meses en los que no ha sido conocida la aproximación entre el gobierno y el grupo guerrillero, las FARC, a primeros de septiembre se ha conocido por boca del propio presidente de la República que había un preacuerdo para iniciar un diálogo. Frente a ese planteamiento, los apoyos internacionales y de la propia población colombiana han sido generalmente positivos o muy positivos. Dentro de la clase política, ¿cómo han visto ustedes este inicio de proceso? ¿Qué significa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Si está bien planteado? Nosotros como liberales estamos respaldando plenamente esta iniciativa del presidente Santos. Lo hicimos inclusive antes de los anuncios formales. Queremos extenderle al presidente todo nuestro respaldo en este ejercicio, por muchas razones. Yo creo que una generación de colombianos no ha conocido la paz, la quiere conocer, estamos cansados del conflicto, es fundamental sacarlo adelante, pero aparte de eso, es un esquema diseñado aprendiendo los errores del pasado. Un proceso que dura meses, que no dura años, con un temario estrictamente definido, con discreción, sin show mediático, sin oportunismo político y, muy importante, sin cese al fuego y sin zona de distensión. Esto es una cosa que si sale bien, sale muy bien, obviamente, un momento histórico. Y si sale mal, no tenemos ningún tipo de retroceso en materia estratégica, no se les da la posibilidad de recuperarse ni de reagruparse. Clara, el pueblo ha pedido estar presente en esas negociaciones. Nosotros respetamos lo que ha hecho el señor presidente de la República. El pueblo tiene en su ideario de unidad. Es creo que el único partido que tiene la solución política negociada como un punto programático fundamental de su ideario, y desde luego apoyamos el proceso. Pero pensamos que aprender del pasado implica no solamente lo que ha expresado Simón Gaviria, sino también el tema del pluralismo democrático y de las garantías al ejercicio de la oposición y de la expresión de la inconformidad social y política en este país. En eso es poco de lo que se habla. No hemos podido durante los últimos 2 años sacar adelante un estatuto de la oposición que en un inicio pensamos que el presidente de la República tenía la voluntad política para ello. Eso está bastante empantanado y la realidad es que hoy en Colombia ejercer la oposición es muy difícil, y yo me imagino que si se reinsertan los grupos alzados en armas, pues no será propiamente para hacer gobiernismo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que la deliberación pública aquí no se puede restringir a las posiciones mayoritarias, un poco hegemónicas del establecimiento y del modelo económico neoliberal, sino que hay alternativas que merecen acceso a los medios de comunicación, no solo para intercambiar ideas como lo hacemos aquí a instancias de sus preguntas y de sus planteamientos, sino tener acceso directo a los medios de comunicación para que se sepa qué es lo que piensan los demás, los que no están en la gran mayoría de la unidad nacional. Entonces, aprender de los errores del pasado implica más democracia y que no pase otra UP, porque lo de la matanza de la gente de la Unión Patriótica es un campanazo. Aquí hay que garantizarle y estructurar de una manera seria
la protección, la defensa del derecho a la vida, de la integridad física de todos los que se reintegren a la vida civil. Sin eso, aquí no va a haber paz. Estas dos intervenciones finales creo que sintetizan bastante bien los planteamientos que han hecho el presidente del Partido Liberal y la presidente del Polo Democrático. Queremos agradecerles su presencia aquí en Hablemos de la Paz y los Derechos Humanos, invitarlos para una nueva oportunidad para que sigamos conversando. Hay muchos elementos que pudiéramos rescatar, tenemos un problema ya de tiempo. Por mi parte, les agradezco que nos hayan acompañado. Buenas noches, Baltasar. Muchísimas gracias, señor Gaviria, Clara, por haber estado esta noche con nosotros. Creo, amigos y amigas del Canal Capital, que el aporte explicativo de lo que ha significado el marco jurídico para la paz, las cuestiones, las referencias a la Comisión de la Verdad, la cuestión a la justicia de transición, a las víctimas, los problemas que comporta ese tipo de adelantos, investigaciones y finalmente la reflexión sobre el proceso que se inicia en estos tiempos de aproximación con una hoja de ruta concretada y con un espacio de tiempo también determinado, han sido claras, han sido contundentes y nos ayudan a comprender mejor el momento en que estamos viviendo en Colombia. Muchísimas gracias y buenas noches.